Escúchenme, chicos, la semana pasada ya quedaron definidos, entiendo yo, creo que el sábado a primera hora les mandé algún mensaje porque me llegó comunicación de los chicos que habían quedado colgados, por así decirlo, y no lograban integrarse a los grupos de trabajo práctico. Mandé un mensaje medio integrándolos de prepo a un par de grupos. ¿Hay alguna dificultad con eso o eso ya está en marcha porque ya está la fecha definitiva e inamovible de la entrega del preinforme? ¿Hay alguna dificultad con eso o marcha bien? Creo que lo solucionamos. ¿Sí? Bien, ok. Cualquier duda, respecto al trabajo práctico, por supuesto, la pueden consultar, ¿no? Por alguna, ya sea en el horario de seminario o me mandan un mensaje por el foro, pero pueden consultarlo. La idea, como siempre, es que trabajen realmente en grupo, en equipo, digamos, si bien sabemos de las dificultades de eso, pero bueno, también el hecho de trabajar en forma virtual hace que puedan, tengan menos complicaciones para estar presentes todos, entiendo, y bueno, traten de aprovechar la posibilidad de discutir los resultados, trabajar realmente en grupo y que nadie se sienta sobrecargado con la elaboración del mismo, del informe me refiero, así es que bueno, traten ya están en tercer año, saben de qué se trata. Luego esperamos un resultado en cuanto a la calidad de los preinformes e informes a la altura de la carrera en la que ya están, ¿no es cierto? Pero de todos modos, la idea es que las falencias que encontremos en ese aspecto no se mejoren del preinforme al informe final, ¿sí? Que tiene que tener una nota mínima de 7 para que aprueben la materia, habiliten o promocionen. Así que bueno, aprovecho que los tengo a todos o casi todos conectados para hacer estas aclaraciones. Bueno, nada, si no tienen alguna otra consulta, Yo, guardamos a profe, te Ezequiel quería que se hacer una sí, consulta sobre DTA. sí, sí, dale. Sí, yo tengo, bueno, estoy analizando dos materiales, ¿no? Que son el mismo compuesto, solo que uno está más cristalizado que el otro, ¿no? Sí, El que está más cristalizado va a tener un pico de cristalización menor que el otro, y los picos sí. de fusión tienen que ser iguales en el área. Si llegan al mismo estado se supone que si vos considerás, bueno, se cristalizó completamente el material en ambos casos, Claro, sí, luego se llegó a la misma cantidad, en principio el mismo proceso, la misma cantidad de material, deberías tener un pico de fusión equivalente. exacto. Si yo hago esas consideraciones, mi duda está, la línea que va proyectando la diferencia de temperatura, ¿en ambos casos tiene que tener el mismo nivel? No sé si me explico. En la misma, digamos, La misma altura, no sé si... se supone, lo cual es, Sí, difícilmente ocurre en la realidad, porque los equipos generalmente tienen una deriva que hace que esa línea que debiera ser horizontal e igual sea que, viste, que grafiquemos en el eje Y, que usualmente no tiene unidades porque lo que se mide es voltaje o diferencia de voltaje, que tiene relación con la diferencia de temperatura. Pero en realidad lo que se grafica usualmente es una señal que es una diferencia de voltaje en función del incremento o de la variación de temperatura, pero no se le ponen valores al eje Y. Eso es lo que yo creo que les comentaba en la explicación, el videito que tienen la explicación. bien. Simplemente se identifica la posición del cero, que indica que no hay diferencia térmica entre la referencia y la muestra, y la dirección en la que se va a observar el cambio en el registro cuando el evento es endotérmico o exotérmico. Eso es Bien, lo que usualmente uno ve en un trabajo de investigación reportado cuando se grafica un termograma de ATD, ¿sí? O sea, la curva que resulta de un análisis térmico diferencial. A veces sí, algunos autores ponen delta T, pero no le ponen valor, porque como digo, tiene que haber una conversión
¿sí? Entre el registro propiamente dicho y cómo eso se traduciría en un valor de diferencia de temperatura. Entonces, en general no tiene un valor cuantitativo, sobre todo cuando no se hace un análisis cuantitativo de los valores de entalpía que se podrían llegar a determinar de ATD, más engorrosamente que un DCC, pero no, si no es así, no hay números en el eje Y. Entonces, volviendo a tu pregunta, en teoría, si no hubiera diferencia térmica entre la muestra y la referencia, deberíamos tener una línea base horizontal en el cero. Y de ahí deberían verse los picos o pequeños eventos, como el caso de la TG, que no llega a ser un pico, ¿no es cierto? Deberíamos verlo montado sobre esa línea horizontal estrictamente en valor cero. Eso no pasa en la realidad. No pasa y usualmente tienen una deriva, es decir, esa línea se inclina más o menos dependiendo del equipo, con lo cual, bueno, si ustedes ven un ATD real, dista un poco, bastante, de esa gráfica ideal en donde a partir de la línea base en cero, ustedes ven los piquitos endotérmicos o exotérmicos, ¿no? Bien, No sé perfecto. si Entonces, sí, no le doy tanta importancia a eso, sino más al hecho de lo que vaya a pasar, o sea, los picos de cristalización, los picos de fusión, los saltos de TG. Claro, es decir, en Bien, teoría, pues con nosotros con lo que trabajamos a mano alzada o cuando les pedimos un claro, gráfico, suponemos que la línea base va a ser horizontal, ahí está Ezequiel, bien, va a ser horizontal y en el cero, y que de ahí van a salir. Así lo tienen que buenísimo. dibujar ustedes. Perfecto, listo. Muchas gracias. No, de nada. Hola Ezequiel, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Acá están todos esperándote a vos porque solo tienen dudas de Bueno, teoría. No perfecto, quedaron dudas de seminario. buenísimo. Pregunten, sin problema. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? Primero te quería consultar si habías podido ver lo que te mandé al campus por De el lo de tema la de la internet. conectividad. Sí, Mirá, hoy estuve, pero no, como estuve con el tema de las elecciones, no pude ir a mirar, pero mañana voy de vuelta y voy a mirar a ver si vos te referís a la Wi-Fi en particular, si hay llegada de Wi-Fi, si funciona bien. claro, porque dice que a veces ya estando desde casa, es como que a veces cuando pasás, no sé, de bloque, como que al campus un poquito le cuesta, y capaz si estamos todos usando el mismo internet, por No, ahí en no, términos de ancho de banda no debería haber problema, el tema es que haya buena señal. claro, Otra sería usar los datos directamente. Yo, ante cualquier persona que tenga un problema, voy a llevar también una versión impresa, general, de alguna de las elecciones posibles. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que se ha recomendado es que los exámenes sean presenciales, ¿sí? Y que en tal caso se justifique, ¿qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que se justifique si no se puede hacer? Yo podría hacerlo al viejo estilo 100%, ¿sí? Papel y listo, pero me parecería una lástima perder, si se quiere, ciertas ventajas que tiene la forma en la que el campus ordena los problemas y le da las opciones y se contesta ahí directamente. Y de hecho yo quería hacerlo, como les comenté, lo quería hacer directamente en las computadoras. La verdad que yo me llevé una sorpresa cuando me dijeron que no, la sala de computación no tenía ventanas que se pudieran abrir. Me pareció una cuestión ilógica por completo, especialmente siendo que mi pedido fue hace varios tiempo, había pasado por las autoridades, había pasado por todo el mundo, y porque se me ocurrió preguntar a mí, esa sala tiene formas de ventilarla, me dijeron, no, no solo no tiene, las ventanas no se abren, sino que tampoco hay una oficina atrás que apenas tiene un ventiluz. Entonces, lamentablemente, bueno, como que me van restringiendo, ¿sí? Las opciones. Obviamente lo más fácil para mí sería, bueno, hacemos virtual como siempre, pero no, yo quiero seguir la recomendación de tratar de que los exámenes sean presenciales. Así que bueno, se me ocurrió esta última alternativa, que es la de que una parte muy importante del parcial, especialmente las preguntas, sean así vía el campus. Eh, en algún punto también todavía estoy a tiempo de cambiarlo, que sea todo como era antes, ¿viste? Pero a mí me gustaría no tener que hacerlo eso. La única duda que podría pasar es que hubiera algún problema de conexión,
También yo les pido, por favor, si alguien no tiene teléfono o cree que la batería te le va a morir antes o la pantalla está muy rota o lo que sea, que me avise por privado y yo le doy la de las tablets que tengo yo en casa, ¿sí? O sea, en eso no tengo problema. Ahora no me ha avisado nadie, pero bueno, puede darse esa situación. A veces se te cae el teléfono, está todo rayado. Me ha pasado, ¿sí? Y no da para... más que nada va a ser para las preguntas tipo opción múltiple, ¿ah? Y se va a poder volver para atrás. O sea, no va a ser como antes que no se puede, porque eso tiene sentido solo cuando es virtual. A ver, en el peor de los casos, se podría llegar a usar datos, les comparto mis datos del teléfono, o sea, de alguna manera lo tenemos que poder resolver, ¿sí? Y De voy a última, tener... profe, ¿podés Sí. imprimir eso vos? ¿Podés imprimir Lo la que pasa parte es que si multiple yo lo choice puedo o no? imprimir, pero ahí lo que tiene una de las ventajas que tiene Campus es que cada parcial es único, porque elige las preguntas de manera aleatoria, ¿sí? Eso No, es lo que digo, en hipotético caso que a alguien le pase algo, imprimís, no sé, de repuesto, 5, 6, por si pasa algo. eso lo había pensado hacer. Como único problema que podría haber ahí es que alguien haya empezado ya con su versión del problema y de parcial, entonces no quiera retroceder. De alguna manera lo tenemos que poder resolver. Estamos hablando de Facultad de Ingeniería, tenemos que poder ir y usar un dispositivo electrónico. O sea, veo que vamos, no es culpa de ustedes, no es culpa de la facultad, vamos retrocediendo casilleros, ¿viste? No, andan solo 26 máquinas de todas las que hay. Digo, bueno, le pediré a algunos chicos que se lleven la suya. No, lo de la ventilación, bueno, como que la verdad que la realidad nos va pegando un, un golpe a medida que vamos intentando resolver los problemas de la vuelta a la presencialidad. Pero no tiene que haber problema, lo tenemos que poder hacer, ¿sí? Entonces la cosa va a ser así. Ustedes uno de los problemas los van a escribir y los otros problemas multiple choice los van a seleccionar directamente del teléfono, ¿sí? Esa va a ser la opción. Yo mañana voy a chequear el tema de cómo anda la red ahí, ¿sí? Recuerden, si alguien tiene un problema con su teléfono, que la batería sabe que se le va a morir, recárguelo, eso sí, ¿no? O lo que sea, me avisa, yo le presto, tengo acá en casa, tengo 2 tablets, las llevo y Profe, una pregunta. sí. En vez de llevar el teléfono, ¿no podemos llevar directo la compu? También, lo que pasa ¿En es que yo caso no de quería sea? que hubiera, claro, no quiero que haya diferencias, ¿sí? Entre quien puede hacerlo y quien no, ¿viste? Me parece un poco injusto alguien que tenga toda la... Puede ser también, ¿sí? A ver, no lo tengo, como todo nuevo, cuando uno quiere realmente resolver un problema nuevo, surgen alternativas, está bien eso, así que pase, ¿sí? Lo primero que a mí se me cruzó por la cabeza cuando dije eso es, mira, no todos tienen, ¿sí? Pedirles una compu de golpe no les... Ahí sí la batería a veces es más crítica, un examen de 2 horas y algo. No vas a tener datos si ante cualquier caída ¿cómo se llama? De la red. Otra opción sería preguntar cuántos tienen, ¿viste? Y que me contesten cuántos disponen de una computadora, que eso sería el ideal también, pero bueno, no podemos pretender que todo el mundo tenga una computadora porque no es así, no es la realidad, ni quiero que nadie que no la tenga se sienta mal por eso, ¿viste? No es lo que corresponde. Así que bueno, yo preferiría que vayan con un teléfono o una tablet, ¿sí? ¿Se entiende el por qué? Más o menos. Sí, sí, perfecto. Sí, ¿Sí? perfecto. No quiero que haya diferencias en ese sentido. Como les digo, la opción fácil acá sería hacerlo de siempre. Quiero intentar a ver si podemos salir de eso y avanzar un poco hacia los beneficios que nos da la modernidad, que las respuestas estén directamente en un formato electrónico. Esto de escribir en papel y darme llevarme todos los parciales es medio antiguo, siendo que los mecanismos están. Lo que no está es la infraestructura todavía ¿cómo se llama? Suficientemente desarrollada en la facultad para que esto lo podamos hacer bien, pero me parece que se tiene que poder, ¿sí? Hagamos un intento de hacerlo y no debería ser tan grave, ¿sí? No debería ser tan grave. Yo de hecho probé mirar el examen, cómo se ve bien, en el teléfono, se lee, es cuestión de, es una pregunta con opciones, no es que tengan que hacer un gran desarrollo, ¿sí? Así que bueno, vamos a intentarlo, ¿sí? Y siempre está la opción yo me voy a llevar igual algunos exámenes, si alguien dice, mira, se me murió el teléfono, bueno, acá tenés una tablet, bueno, y si le pasa a varios, bueno, acá tenés un examen impreso, y es una versión de todas las posibles, ¿sí? Pero bien, entiendo las dudas, ¿no? Porque probablemente no lo hayan hecho nunca ustedes y bueno, yo tampoco, ¿sí? Pero Facultad de Ingeniería, lo tenemos que poder hacer, eso es lo que yo digo. Profe, Sí, rendimos entonces en la sala de cómputos. no, en el aula 9 creo que ahora les digo bien cuál es la que me pasaron.
porque la sala de cómputos no tiene ventanas. Ah, listo. O no se abren las ventanas, no es que no tienen, están selladas. Creo que es aula 9. Una Profe, aula que ¿sabés se la abre. duración? 2 horas y media máximo, entre 2 horas y 2 horas y media, no más de 2, más o menos por ahí. Lo tengo Bien. pensado para 2 horas. Genial. Claro, perfecto. Entonces, ¿qué aprenderíamos? ¿Con el celular? Sí, ¿Sería en la o sala un 9, en el aula 9? celular y si además tiene una tablet, bueno, tal vez mejor, resulta un poco más fácil, por si alguien más no tiene. En el aula 9 lo llevan, usamos la red de ahí y ¿qué otra cosa les iba a decir? Lo tengo que hacer temprano, ¿sí? Porque yo tengo que fiscalizar las elecciones en la facultad, va a ir a Analia también, pero a las 8 de la mañana va a ser, ¿sí? Para poder llegar bien. Yo eso lo tenía pensado, pero con el cambio de día no me quedó otra que, nada, que hacer eso, ¿sí? Porque yo tengo que estar en el tema a las 10, que son las elecciones ahí. Así que arrancamos a las 8. Y Buenísimo. profe, no entendí. Decime, Rocío. Entonces tenemos que llevar, tipo, el celu, hacemos la prueba en el celu y después hacemos también una prueba en No, escrita. la pregunta de desarrollo va a estar escrita en papel. ¿Por qué? Porque no podemos acceder a las computadoras para escribir directamente en la compu. ¿Se entiende? La única solución a eso es Claro. que es lo que yo decía antes, que todos tuvieran una computadora y bueno, no lo podemos garantizar. Entonces es como las dos cosas, hacemos una parte Sí, en el celu y la otra, ok. Está exacto. bien. Entonces, como camino hacia que probablemente, tal vez en el tercer examen, podamos ver el tema este de las ventanas. O sea, mi intención es abandonar el examen en papel, ¿sí? Y poder utilizar las herramientas de la virtualidad que nos dio, que tienen ventajas, incluyendo los exámenes de desarrollo, sin que ustedes tengan acceso a todas las clases y seminarios como puede pasar cuando es virtual, ¿sí? Entonces me parece que una verdadera instancia de evaluación tiene más lógica así. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿sí? Una parte la escriben ustedes, el que es de desarrollo, y nos repartimos, pero una parte va a estar directamente ya computada ahí en el campus con el sistema del campus virtual. ¿Sabes qué? Lo pensé, pero dije, no los puedo someter a tener que escribir directamente. Es mucho más incómodo tipear igual en el celular. Yo Aparte, lo, como que yo, yo para lo ir pensé leyendo yo lo pensé de todo esa manera. O sea, lo chiquito. pensé de esa manera. No les voy a hacer escribir un examen, una cuestión de desarrollo escribiendo en el celular. Una cosa es pretender que respondan y cliquen una opción correcta y otra es escribir el coso. Me parecía un exceso, ¿sí? Algunos se me iba a quejar con razón diciendo, che, yo no puedo desarrollar todo el coso escribiendo en el celular. Como verán, son muchas variables las que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando se quiere innovar en algo, surgen un montón de alternativas. Muchas ya las pensé, algunas estoy dispuesto a escuchar lo que me decían y pensarlo entre todos, pero esa opción de escribir directamente en el celular me parecía que no era viable para nada, para poder escribir un texto largo y que ustedes se sientan cómodos. Tampoco tiene que ser una tortura la situación de examen, nada, entiendo que además se le suma el nervio a un examen para tener un medio que les es muy ajeno, ¿sí? O todos prefieren hacerlo así, no creo. Sí. Ah, bien, También. perfecto. No, perfecto. Entonces quedamos así, escribimos en papel. El día de mañana, cuando, no sé, el día que la facultad tenga mucha plata, va a tener computadora para todos, tablet para todos. Ese sería el ideal, ¿no? Yo les pongo una tablet a todos y ellos todos contestan ahí. Bueno, por ahora no. Bien, ¿alguna duda de la modalidad de examen o de los temas que estamos estudiando? Sí, yo tenía unas consultas de teoría. Dale, vamos allá a las consultas entonces. Dale. Sí, era de transformaciones de fases, Sí. que ahora si querés te comparto capaz más cómodo A ver, creo que te tengo que autorizar, a ver. O vos podés hacer directo. No, creo que puedo. Acá Dale, lo va nomás. la página. Ahí. Sí, acá no me dice nada.
Ahí en el caso de cuando teníamos el radio crítico y tenemos el radio sub D, que era a mí me quedaba la duda si el radio crítico, a partir de ese valor, ya era viable el crecimiento del núcleo, porque seguía teniendo como un delta G positivo, más allá de que me lo disminuyera. Entonces yo tenía la duda si tenía que ser mayor radio crítico o mayor el radio sub D, que ya es un delta G negativo. Claro, en realidad es así. ¿Cómo llega un núcleo a crecer hasta el radio crítico si la energía en principio en realidad fue positiva, es decir, tuvo que invertir energía? Bueno, existen las famosas fluctuaciones energéticas en un material, incluso en un líquido. Bueno, acá sería en un material porque es transformaciones de fases, no solidificación, que hace que pueda haber zonas con más energía. Ahora, entonces puede que llegue la fase nueva a nuclear hasta un radio igual al crítico. Pero también puede ser que la fase que llegó a nuclear hasta un poquito antes podría llegar a retroceder y hacer el camino inverso si no le alcanza la energía y volver a transformarse en la fase que no es estable. Ahora, una vez que superó el radio crítico, cualquier crecimiento va a hacer que la energía libre disminuya, ¿sí? Entonces, eso hace que sí o sí crezca. O sea, que una vez superado el radio crítico, cualquier micrón que crezca ese núcleo hace que la energía disminuya. O sea que el punto clave o crítico, casualmente, es el radio crítico. Una vez superado el radio crítico, esa partícula va a crecer, ¿sí? Porque sí o sí va a haber liberación de energía en ese proceso. O sea que es todo a favor. Claro, porque sí o sí tendría que pasar por radios menores, ¿no? O sea, no Sí había... o sí tiene que pasar por radios menores, lógicamente. O sea, en algún momento va a estar en una situación totalmente inestable y eso va a ocurrir gracias a las fluctuaciones de energía. Ahora, una vez superado el radio crítico, sí o sí crece porque entonces ahí libera toda la energía que tuvo que gastar. Profe, ¿te Por puedo hacer eso una pregunta de eso después? Ah, sí, perdón. sí, no, termino. Por eso se dice que desde el punto de vista estrictamente termodinámico, es por encima del radio crítico, todavía es inestable, es decir, se requirió más energía que la que te da para crear ese núcleo, pero cinéticamente se dice que ya es estable, porque eso va a crecer, la velocidad de crecimiento va a ser positiva. Y una vez que superó el radio, bueno, no sé con qué letra está ahí, con D, el valor donde el delta G se hace cero, ahí además es termodinámicamente estable. Claro, Sí, perfecto. No, mi Julián. consulta era cuando vos hacías o sea, planteás la ecuación para sacar el delta G, que planteas, bueno, el delta G del área por el área, como un término positivo porque se está creando superficie, Sí. y Y el después delta G de volumen. el delta G de volumen negativo. Lo que no entiendo es, o sea, entiendo que sea inestable la creación de superficie nueva en una superficie, digamos, de otra fase o material. No entiendo por qué el término de volumen o sea, por qué el término de volumen es negativo, porque aporta al delta G, digamos, negativo. Bueno, porque en realidad vos sabés que en toda transformación de fase existe una temperatura a partir de la cual la nueva fase pasa a ser la estable, ¿sí? Eso, toda transformación de fase es así. Hay fases que es una fase que es estable a alta temperatura. De hecho, no sé si has visto ese diagrama de los G, de cómo en realidad cada configuración o cada fase tiene su propio G, su propia energía libre, y cómo en algún punto se cortan esas dos curvas. Y eso hace que esa es la temperatura a partir de la cual la estable es la otra fase. Si vos estás a una temperatura a la cual la fase estable es la 2, suponete, ¿sí? Cada pedacito diferencial de volumen que se genere de la fase 2 va a implicar una liberación de energía, porque estabas en una fase que era más energética, la 1. Entonces, cada diferencial de volumen que se genere de la 2 va a implicar una caída de energía. Es pasar de la 2 de la 1 que estaba por acá a la 2. Está bien, sí, no lo había asociado al... Claro, o sea, había entendido el gráfico, pero no lo había asociado que tenía que ver con el volumen, digo. Claro. Bien, genial. Después tenía una consulta también de pero de la última figura. Decime. Sí. Bueno, ya estábamos en transformaciones martensíticas, sí. Claro, y hablaba de que se puede detectar por DTA, pero el tema es que no entendía cómo, porque no había como implicado un mecanismo
de calor en este caso, ¿no? Bueno, cuando nosotros vemos transformaciones que son muy rápidas, que son atérmicas, significa que el calor involucrado en el proceso es muy, muy bajo. No significa que valga cero, ¿sí? O sea, esta transformación se da a la velocidad del sonido, en realidad, porque, claro, no se necesita prácticamente energía, pero no significa que sea cero. ¿Ah? Entonces, bueno, un DTA muy sensible podría llegar a detectar el pequeño calor que se puede llegar a dar en esta transformación, ¿sí? También puede ser que lo que vos estés detectando es la diferencia en el CP entre el antes y el después, ¿no? Recordá que el CP de alguna manera sí lo ves en el DTA, o sea, en la posición de la curva, es una medida indirecta del CP de la muestra. O sea, cuando fundía que pasaba del sólido al líquido, ¿no? Que sería No, por ejemplo, en una TG, ¿sí? En una TG, ¿por qué ves un saltito? claro, ¿No? En este porque- caso que es un cristal, ¿eh? Ese saltito de la TG es el cambio en el CP entre el material, bueno, en estado vitrio y en estado más fluido. claro, sí. Alguien me preguntó, no me acuerdo quién fue de ustedes, sobre el tema de si una transformación de segundo orden, tipo alfa, beta, cuarzo, puede llegar a detectarse o no en un DTA. Sí, yo te pregunté. Vos, Gonzalo. Sí. Bueno, la respuesta yo se la puse en el campus, pero bueno, es válida para lo que les ves. Es muy similar a esto. O sea, es muy probable que la energía sea muy bajita. ¿Sí? Entonces vos veas como un escaloncito propio del cambio en el CP y no tanto un pico de reacción en la transformación. ¿Por qué? Porque es una transformación de segundo orden y que por lo tanto es una transformación desplazativa y que involucra muy poquito calor, una energía de activación muy baja. O sea que sería un caso similar a este. Profe, yo te quería hacer una consulta de reacciones entre sólido y gases cuando sufre una oxidación. En un caso la velocidad es lineal, pero en el otro caso, ¿cómo se describe la velocidad? Porque La estoy buscando los velocidad libros y no encontré. perdón, es constante, no lineal, ¿sí? Lo que es lineal es el avance del frente de reacción. ¿Ah? Bien, La velocidad es la misma todo el tiempo. Lo que va a ser lineal es qué tanta nueva fase estás creando en claro. el tiempo. ¿Mm? Pero bien, sí, ¿cuál fue tu pregunta para no? ¿Cómo es la velocidad o ese avance de reacción para el caso en el que no es constante y lineal? Porque lo estuve buscando en el libro y no lo encontraba. Bueno, O es no el está caso típico descrito. cuando se forma una fase sólida y esa fase sólida empieza a ser de barrera. A la reacción está ahí desarrollada, me parece, en la teoría, ¿eh? No sé si no es una raíz cuadrada directamente de X, o sea, va cayendo en el tiempo, ¿entiendes? Bien. No me acuerdo exactamente la relación funcional, está desarrollado ahí dentro de los modelos. La idea Bien. es que cae en el tiempo porque cada vez necesitas difundir por una capa más grande. ¿Era la de Claro. Teola un medio? Eso sí, ese. El tiempo E a un igual medio, a con la raíz. D de CI. No sé. Sí. Bien, listo. Gracias. Después le quería consultar también algo de sinterizado. Sí, decime. Ahí te comparto. Cuando hablamos más que nada de los limitantes, ahí estoy compartiendo. Que hablaba que la velocidad del sinterizado va a estar limitada por la difusión de la especie más lenta con el mecanismo más veloz. No me quedaba muy claro la parte esa del mecanismo más veloz y por qué es el más veloz y no el Exacto. más lento. Porque en realidad, cuando vos tenés varios mecanismos de difusión, esos mecanismos actúan en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque puede ocurrir cualquiera ponerle que sean dos, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Y cuál va a ser el mecanismo que limite la reacción? Bueno, cuando tenés mecanismos en paralelo, es el más rápido el que determina la velocidad. En cambio, si vos tenés dos reacciones en serie, ¿cuál determina la velocidad global de un proceso? La más lenta. ¿Sí? Es como ir Claro. hacia Miramar y que te toque un auto que va lento adelante, ¿no es cierto? La velocidad total está determinada por el más lento. Pero cuando los procesos son en paralelo, es al revés. Lo que determina, lo que en definitiva hace la velocidad total,
es aquel que te da la velocidad más rápida, porque va a ocurrir todo por ese mecanismo, ¿no? Es simplemente una cuestión lógica que, como ocurre más rápido, todo el proceso se da por ese mecanismo. En este caso estamos hablando de difusión, ¿no? Entonces, claro, como vos necesitas que todas las especies difundan, para que se dé, ahí tenés un típico caso de una cuestión que va en serie. Bueno, tiene que ocurrir todos. El más lento es el que determina. Pero cuando hablamos de mecanismos, ¿sí? Si una determinada especie tiene dos mecanismos, uno lento y uno rápido, va a estar determinado por el rápido, es el que va a determinar la velocidad final. Claro, Que son claro, en paralelo. porque en este caso es como una competencia entre los mecanismos. No es que uno termine. Exacto, es como una competencia, tal cual. Está bien. Profe, igualmente ponele, ¿por qué ahí dice que está limitada por el aluminio? O sea, en el seminario lo vimos con Analía como que en realidad está limitada por el oxígeno, porque al ser anión va a ser más grande, le va a costar más la difusión, esa va a ser la especie más lenta, y bueno, el mecanismo más veloz sí es la difusión en volumen, pero no sé si es por algún motivo o si en realidad es una confusión entre lo que vimos en la Bueno, teoría y en el ¿sabes qué? seminario. Lo voy a revisar y lo vamos a ver con Analía entonces, por qué tenemos esa diferencia en este caso, ¿sí? Déjame que lo mire y le respondemos después ahí en el campo, porque si surge una diferencia Dale. entre lo que tenemos, puede que haya una diferencia de contexto. Después lo vemos. Bien, dale, Me gracias. anoto. Bueno. Profe, ¿te paso una pregunta de los mecanismos desinteresados? Sí. Porque, viste, vimos que depende de dónde se obtiene depende de dónde se obtiene el material, depende Sí. si se realiza la densificación o no. Bueno, entonces, el mecanismo de flujo viscoso es una variante de que se transporta por la superficie, que es más rápido. O sea, que no No densifica. es una variante, es un mecanismo distinto. ¿Sí? Se da solo en las sustancias que tenés posibilidad de que haya flujo viscoso, como en las sustancias vítreas. Así que como es un mecanismo muy especial, bueno, lo mencionamos aparte, ¿sí? Pero no es difusión por superficie. Ah, está bien. Bueno, mi duda era si densificado o no, porque en la filmina no está, es el único que faltaría. Sí, yo entiendo que sí, en ese caso sí, densifica. Gracias. Sí. Bueno, sí, en realidad lo que hay que hacer es tratar de evitar la zona en la que suele haber posibilidad de crecimiento de grano exagerado, ¿sí? A veces eso se da en un rango de temperaturas determinado que le favorece ese proceso. Entonces lo que se dice es, bueno, elegí una temperatura tal que evites la zona de crecimiento de grano exagerado o recristalización secundaria. ¿Ah? Esa es una cuestión con respecto a qué efecto podría tener la temperatura en la porosidad. ¿Por qué entonces? Porque si vos estás justo en una temperatura que tenés crecimiento de grano muy rápido, y como decís bien vos, o sea, el frente de grano avanza muy rápido y deja atrás a los poros después ya no se pueden densificar, porque para densificarlos tenés que hacer difusión en volumen, es mucho más lento, entonces eso es una porosidad que te queda remanente. O sea, en cuanto a la elección de la temperatura, ese es el criterio que yo te puedo decir, ¿sí? Como que lo que tenés que tener en cuenta. Hablando entonces de porosidad y sinterizado, no a la velocidad de sinterizado en global, que eso puede depender mucho del mecanismo, si la temperatura es o no una variable importante. Uh-huh. Perdón que intervenga. Además, Sí. recuerden que los procesos que favorecen la densificación en el sentido justamente de reducción en la fracción volumétrica de poros, en la cantidad de poros, son aquellos que van por borde de grano o en el bulk, y esos se favorecen a alta temperatura. Entonces, no, porque ese crecimiento exagerado a veces ocurre a una temperatura inferior, o sea, no necesariamente. claro, justamente porque está muy activado, ocurre
antes. Entonces hay que más vale pasar rápido por esa región y estacionarte a mayor temperatura. Lo que pasa es que a veces ni aún así lográs que el avance del borde de grano arrastre el poro. Bueno, dependen de varias cosas, pero el tema es que si vos te estacionás a baja temperatura, a un rango, si vos te estacionás en una región inferior de temperaturas, podés favorecer el borde de grano y que los mecanismos que te reduzcan la porosidad no estén tan, claro, no aporten tanto, no contribuyan tan eficientemente porque son más lentos, es lo que explicaba recién Ezequiel de estos mecanismos que van en paralelo. Entonces, no llegas a ir el borde de grano con el poro y te queda adentro. Entonces, sobre todo estacionarte, porque generalmente un sinterizado involucra que vas a hacer una estabilización a una cierta temperatura. No es un tratamiento dinámico, es un tratamiento estático en donde se busca estar a una determinada temperatura un determinado tiempo. ¿Sí? Entonces el tema es, hasta llegar a esa temperatura, lo que es importante es controlar la velocidad de calentamiento. ¿Sí? O bien, digamos, no hacer mesetas, estabilizaciones a temperaturas mucho más bajas porque vas a lograr el efecto contrario por ahí. ¿Sí? Entonces, de todos modos, depende del material, depende de varias cosas, lo que resulte óptimo como tratamiento para favorecer la eliminación de porosidad. ¿Sí? Y lo que decíamos recién también, bueno, lamentablemente junto o sea, al favorecer mecanismos de difusión voy a estar favoreciendo también el crecimiento de grano, eso también está siempre ahí metiendo la cola, desafortunadamente. Profe, te hago una pregunta sobre lo que serían transformaciones reconstructivas o desplazativas. ¿Hay alguna diferencia entre cómo influye la temperatura a la velocidad entre una y la otra? Sí, claramente, toda transformación que tiene energía de activación, ¿sí? Va a estar más influenciada por la velocidad, digo, por la temperatura. En general es así, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, son térmicamente activadas, ¿no? Requieren la energía para poder tener lugar. No significa que una sea más rápida que la otra, hablamos de cuál influencia más, la velocidad. Sí, pero por ejemplo, el gráfico de transformaciones de fase, que tenemos al principio como un pico, después baja hasta la temperatura donde tenemos equilibrio entre las dos Eso es fases. para reconstructivas. ¿Eso es solamente para reconstructivas? Ah, listo. ¿Y cómo sería el de desplazativas? No, no tiene esas limitaciones porque de alguna manera ocurre en un rango mucho más corto de temperatura y está solamente dominado por una cuestión de alejarse del punto de equilibrio, ¿sí? O sea, no necesita la temperatura como vehículo para lograr la movilidad necesaria para que ocurra, ¿sí? Porque es apenas un pequeño desplazamiento y ya con eso se convirtió, ¿no? Entonces, no, directamente en cuanto te alejas un poco de la temperatura tiene lugar. La Dale, temperatura de gracias. equilibrio. Listo, gracias, profe. Profe, ¿te puedo leer una oración que dice Sí. nucleación homogénea? Dale. Bueno, si querés te lo comparto. A ver. Voy. Se ve, ¿no? Ahí está empezando a verse, sí. Avísame cuando se ve. Ahí se ve, sí. Ah, bien. No, o sea, acá cuando dice AT mayor a ATM, la ecuación vale para cualquier valor de R, mientras que debajo de M solo es válido para R menor a R crítico. Entiendo esta parte que R tiene que ser menor a R crítico, porque si no ya, digamos, empieza a crecer solo, porque delta G, digamos, entraría en la parte esa, viste, donde la curva ya baja y... Lo que no entiendo es, ¿a qué se refiere con que AT la ecuación vale para cualquier valor de R?
A ver, anda uno para atrás. Perdón, acá. Sí, claro. Se hace referencia a esto, digamos, ¿no? Esto dice, el número promedio de clúster de radio R está dado para. Bueno, esto en realidad exactamente es por lo que vos dijiste. Es decir, siempre va a haber un tamaño determinado de radio, de núcleo, de clúster, y no hay limitantes. Si vos decís, bueno, y le subo más a mayor temperatura, y habrá más todavía. Lo que digo es, perdón, de un radio más grande, y hay una probabilidad determinada. Pero cuando estás por debajo de la temperatura crítica, ahí directamente, que sería el caso de la segunda filmina, ahí no es válido para cualquier red porque en algún momento llegas al crítico. ¿Sí? Entonces ya no hablas más de clúster. Claro, pero no dice T crítico. Ah, ¿T máximo es T crítico? No. Es la difusión, Esta es la TM. difusión, claro, por Estamos eso, hablando pero. del radio, ¿sí? Claro, sí, Ahí, pero acá estarías como ese en es un solo líquido, válido digamos. por eso. Para cuando estás en el líquido, Sí. la ecuación esa dice, bueno, siempre hay un núcleo en el líquido y en principio, para cualquier radio de núcleo dentro del líquido, nada, hay una probabilidad de que ese núcleo exista, aunque sea bajísima. Está bien. Pero cuando vos estás por debajo de TM, no es que eso es válido para cualquier núcleo, porque en algún momento ese núcleo superó al radio crítico. O sea, Claro, existe la idea de ya no es radio líquido, crítico. sino es sólido, está bien. Claro, existe la idea de radio crítico que no existe en el líquido cuando está arriba de TM. Eso no tiene sentido hablar de radio crítico, porque nunca va a nuclear nada en el líquido. En cambio acá sí. Entonces, bueno, esa ecuación es válida, pero hasta llegar al radio crítico. A partir de ahí, se toca con la de radio crítico, como ves ahí como viene Claro, pero bajando. acá te quería hacer justo una pregunta. O sea, esta que baja claramente es porque a medida que hay mayor delta de TN, hay, digamos, mayor delta GB, y acá esto se hace más chico, digamos. Exacto. Lo que no entiendo es esta recta. O sea, ¿qué te dice? Que el Está radio bien. del ¿Qué clúster dice va. eso? Eso dice lo siguiente. Vos imaginate que estás en el líquido, ¿no? Y dijimos, existe una cierta probabilidad de que por esta cuestión de las fluctuaciones energéticas tenga un núcleo de un determinado tamaño. ¿Sí? Eso es estadístico. Ahora, si yo digo, ¿y qué tanta probabilidad hay de que el núcleo sea el doble de grande? Y mira, ya es muy improbable que varios átomos se junten de casualidad en un momento, en un instante de tiempo, formando lo que sería una estructura parecida a un cristal. Eso que ocurra en un átomo, una partícula o clúster muy grande, y es muy improbable, ¿sí? Ahora, a medida que vos le das más subenfriamiento, por eso lo que está en el eje es delta T, bueno, ya que es mucho más favorable que exista ese clúster, entonces por lo tanto es mucho más probable. Entonces sí, Está bien, bueno, ya te entendí. es más probable, ese es el tamaño máximo probable de clúster. Es decir, si vos pudieras agarrar con una lupa y decir, tengo este subenfriamiento, es decir, estoy 100 grados abajo de la temperatura de fusión, a ver cuántos clústeres tengo. Mira, acá tengo, el máximo que encontré es de 20 micrones, más que eso no. Ahora, si tenés más subenfriamiento, de golpe encontrás uno de 200 micrones, entonces el radio máximo probable de núcleo aumenta. Hasta que justo encontraste uno que llegó al crítico. Está bien, o sea. Empieza a nuclear. Claro, yo lo había asociado como que, o sea, si había mayor delta T, yo había entendido que si había mayor delta de enfriamiento había mayor posibilidad de encontrar un clúster, pero no entendía por qué el clúster, o sea, hay mayor posibilidad de encontrar un clúster, pero no entendía por qué el clúster tiene que tener un radio más grande que el otro. O hay sea, mayor probabilidad de encontrar siempre hay clústeres, hay mayor probabilidad de encontrar un clúster suficientemente grande como para que de un determinado tamaño. Está bien, claro, por eso sube con el enfriamiento, está bien. Bien. Profe, tengo una consulta de sintetizado. Sí, Ramiro. No entiendo bien por qué en el mecanismo de evaporación-condensación la fuerza impulsora es la diferencia de radio entre la zona del cuello y la superficie. Porque en evaporación-condensación, en definitiva, lo que importa es la diferencia de presión de vapor. Y la diferencia de presión de vapor, ¿dónde surge la presión de vapor en una superficie? Bueno, la presión de vapor en una superficie sólida está influenciada por el radio. Y este es el dibujito que se ve en donde se comparte, de alguna manera uno ve como un átomo que está aquí le sería mucho más fácil a que si un átomo que está acá abajo en un radio así negativo, ¿sí? Eso tiene que ver con las fuerzas que tiene que lograr librarse un átomo para saltar a la fase gas. Entonces, claramente, en función de los radios, entre la diferencia en el radio entre el cuello y la zona normal del resto de las partículas, hay una diferencia de presión de vapor. Es decir, que lo que va a haber es, en definitiva, diferente concentración de partículas en la fase gas en un lado y el otro. Y si hay diferencia de concentración, hay flujo. ¿Sí?
Entonces, claramente depende de los radios. De los radios Claro, pero sí. depende más que nada del signo del radio, no de la magnitud, ¿o no? Bueno, los signos van a ser distintos sí o sí, Claro, por porque eso. en uno tenés el cuello y otro tenés el resto de la partícula. Pero además, de alguna manera, bueno, depende de cuánto sea el valor. Recordad que el radio del cuello, ¿sí? De alguna manera se va agrandando a medida que el cuello se va redondeando. Al principio es mucho más agudo. Entonces, al principio hay mucho flujo, ¿sí? Y a medida que va creciendo el cuello, se va redondeando un poco más. Ese radio se va agrandando en este caso, ¿no? Claro, está bien. Y bueno, tengo otra pregunta de paso de eso. No entiendo demasiado bien cómo se da el transporte. O sea, entiendo que es por diferencia de presión de vapor. Pero en el caso ese, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿se evapora y después se condensa? Por eso el Sí, nombre. exacto. Sí, Se evapora en la superficie y se condensa en el cuello. claro, es que también es una superficie, ¿sí? Sí. Visto así, en realidad vos lo tenés que pensar de esa manera. Es decir, la existencia de la presión de vapor no es otra cosa que un átomo de la fase sólida que está saltando a la fase vapor. O sea que sí o sí hay ahí en las cercanías de la partícula algunas. Obviamente la presión de vapor de los sólidos es relativamente baja cuando la comparas con un líquido, pero existe. Y es suficiente para que a nivel local, ¿sí? Haya una diferencia de presión suficientemente grande como para que esa diferencia de concentración implique un flujo. Y bueno, y finalmente, pensá que esto ocurre a temperaturas altas, ¿no? Donde las presiones de vapor crecen un montón. Está bien. Listo. Entonces se condensa en la zona del cuello después. Sí. Perfecto, profe. Gracias. Bien. Profe, ¿podrías explicar de nuevo lo que serían las dendritas? Porque no me quedó muy claro cuando lo vi en el video y lo Bien. pongo desde el Power o desde el libro. Bueno, esto ahora en como se llama en Meet no tengo para escribir, que es el ideal, ¿sí? Cuando vos tenés un frente de solidificación que está avanzando, que lo que ocurre cuando vos tenés un sólido que está enfriándose, perdón, un líquido que está enfriándose y está dando lugar a un sólido, ¿sí? Cuando vos, digamos, tenés dos posibilidades para hacer eso. Que sea el líquido el que está sobrecalentado, es decir, que está por encima de TM y que está liberando su calor a través de la superficie del molde, por ejemplo, es decir, que la interfaz está en el molde, es lo más común. Esto ocurre cuando vos obtenés una pieza por colada, se dice, tenés un molde, colás un metal caliente, por ejemplo, se enfría, rompes el molde y tenés la pieza, ¿sí? Bueno, en ese caso, vos tenés el frente que está a la temperatura de fusión en el ideal, si no consideramos su enfriamiento, ¿no? Si por casualidad se inestabiliza una parte del frente, ¿sí? Y una zona está levemente, creció un poquito más, ¿sí? Se genera esa protuberancia, ¿no? Si eso pasa, si se da esa protuberancia, lo que va a ocurrir es que, una cosa importante es hacia dónde está yendo el calor. Vos, el calor latente de solidificación lo tenés que eliminar, porque si no, de alguna manera la solidificación no ocurre más. Como es un proceso que libera calor y necesita que vos elimines ese calor para que siga ocurriendo, tenés que ver hacia dónde podés disipar el calor. Entonces, si se genera una pequeña protuberancia, lo que va a ocurrir es que va a haber un delta T, ¿sí? Un gradiente térmico mayor hacia esa protuberancia, porque el delta T va a ser el mismo, pero en un delta X más chiquito, como que se comprimen, eso está en el dibujo, por eso no lo puedo explicar así en el aire, pero lo vas a ver en el dibujo. Se comprimen las isotermas, de manera tal que hay más flujo de calor hacia la protuberancia, y la protuberancia lo que necesita es eliminar el calor, no que vaya más calor del líquido hacia la protuberancia. Por lo tanto, baja la velocidad de crecimiento hasta que se equipara con el resto del frente plano. O sea que en esa situación en la que el líquido está más caliente que las paredes, no va a haber dendritas. El frente va a crecer plano, porque ante la menor protuberancia se conduce más calor hacia esa protuberancia y entonces deja de crecer más rápido que el resto hasta que se equipara con el resto del frente. Entonces ahí expliqué en los casos, en qué casos no hay dendritas. Tiene que ver una cuestión de cómo es el flujo de calor
ante la presencia de una pequeña protuberancia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí. ese caso fue que el flujo de calor va desde el líquido hacia el sólido. Va del líquido al sólido, exactamente. ¿Sí? A ver, si querés lo Eso es cuando el comparto. sólido no está en el bulco, ¿no? Sino que está en contacto pared líquido. Exacto. Vamos a buscar acá el dibujo para que les sea más fácil, no hable en el aire. Está al final de la... Sí, sí, pero tengo que abrir primero la transparencia, que no la tengo abierta. Ya voy. Bueno, ¿lo están viendo ahí? Sí, se ve. Bien. Este es el caso que expliqué recién, ¿no? Ante una pequeña protuberancia, se comprimen, si se quiere, las líneas, las isotermas, y fíjense que tengo el mismo delta T si yo comparo estos dos isotermas, ¿no? Esto está siempre ATM, y esta isoterma está igual que antes, pero fíjense que ahora el delta X es menor acá. Es delta T el mismo sobre un delta X menor, es decir, un mayor gradiente, versus si lo comparo con lo que ocurre acá. Ahora, podría ocurrir que tenga una partícula que creció de manera homogénea, ¿sí? Es decir, una solidificación que ocurrió en heterogénea, pero que ocurrió a partir no de la superficie del molde, sino de una partícula, a veces se dispersan partículas o una impureza o cualquier partícula que esté en el centro mismo del líquido. En este caso, como no tiene para dónde irse, no va a haber un gradiente de temperatura dentro de la partícula. Está toda a la misma temperatura, que sería TM en este caso, ¿sí? Y en este caso, el líquido está subenfriado y por lo tanto el calor se está transmitiendo del sólido al líquido. De esa manera logra este frente crecer, el de la partícula que está en el centro mismo del... Profe, sí. el caso anterior era una homogénea, ¿no? Porque la solidificación comienza como un frente. En realidad siempre sería heterogénea. Lo que pasa es que uno es sobre la superficie del molde y otro es sobre una partícula en el centro mismo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Gracias. Bien, en este caso, si se llegara a generar una pequeña protuberancia, lo que generaría es un mayor gradiente de calor en el líquido, lo que significa mayor disipación de calor del sólido al líquido. Por lo tanto, se beneficia, porque acordate que vos tenés que sacar el calor de la interfaz, el calor latente de solidificación, hay que poder extraerlo. Y en este caso extraerlo hacia el líquido. Por lo tanto, una pequeña protuberancia se ve favorecida y por lo tanto crece más rápido. Si crece más rápido, en definitiva, se va generando, ¿sí?, este comportamiento en donde se inestabiliza el frente y se generan las dendritas. Y lo mismo puede ocurrir de golpe en esta misma dendrita, en este frente hacia acá, y así es donde se generaría una dendrita secundaria. Y existen terciarias también, como por ejemplo acá, que sería una dendrita que surgió de la separación de otra dendrita principal, bueno, y así tantas veces como uno quiera. ¿Se entendió? Hay que mirarlo desde el punto de vista de los gradientes. Buenísimo. Profe, y hablando justo del tema de las dendritas, Sí. no entendí cuando al final del todo hablas sobre el radio de la punta de la dendrita, que decís Bien. que hay dos factores que uno como que lo favorece y Claro, otro que porque al no lo mismo favorece. tiempo tenés que tener en cuenta que no puede caer ese radio por debajo del radio crítico, ¿sí? Aunque no parezca mentira, se empiezan a cruzar un poco los dos términos ahí, porque tenés también la creación de superficie versus creación de volumen, ¿no? Entonces simplemente hay una relación ahí
en donde demasiado fino, ¿sí? Puede ocurrir que caiga por debajo del radio crítico, Pero ¿y pero si cae debajo demasiado del radio se crítico, que frena. se van las dendritas? No, no, O- directamente deja de claro, no crecer. crece dendrita. Entonces, claro, para que crezca es que termina teniendo un radio determinado, ¿sí? Porque al mismo tiempo, cuanto más finito, más se favorece la disipación de calor. Pero demasiado agudo caería debajo del crítico. Entonces, del balance de esas dos, están expresado en la ecuación, surge un radio óptimo, que es el radio que terminan teniendo las dendritas, ¿sí? Pero no entiendo, lo que no queremos es que no haya dendritas. No, bueno, pero esto es algo que vos no controlás, en definitiva, ¿sí? Claro, pero digo, no podés hacer que las dendritas, agregando algo, que pase algo, estén por debajo del radio crítico, o es algo que pasan No, así no, como. porque esto pasa sin que vos lo controles. Es el Claro. frente inestabilizado y una punta que se está generando y que está creciendo por sobre sobre el líquido. Vos sabés que esto de las dendritas, existen tecnologías de baterías, esto lo vi el otro día, de baterías que no son las de litio tradicionales, sino que son otro tipo de baterías de litio, que aparentemente tienen una eficiencia muy buena, pero que tienen un problema, que es la generación de dendritas. Es decir, el material se va cristalizando y crean dendritas y pierde la eficiencia. Y por ahora, hasta ahora no han solucionado eso, y por lo tanto esta tecnología alternativa de baterías de litio todavía no está comercialmente viable. Simplemente lo recordé. Y para que veas que, bueno, muchas veces uno no lo puede controlar tan fácilmente. Genial. Profe, te hago una pregunta respecto a esto. En un proceso de colada, entonces, ¿se forman dendritas? Bueno, en principio podría que no, o podría que ocurrieran las dos cosas, ¿sí? Que toda la parte de la pared crezca normal, la que creció a partir de la pared, pero que haya alguna partícula en el medio, una impureza, que haga que en el centro se generen dendritas. O sea que podría, de hecho, esa imagen que vos tenés al final, creo que tiene un poco de las dos cosas también, Claro, ¿no? por eso te lo pregunto, pero no Sí. me había quedado claro por qué se podrían generar dendritas en el proceso de colada, digamos. Claro, al principio puede ser que, bueno, vos seguiste enfriando y no se llegó a solidificar todo y quedó alguna zona todavía líquida y, bueno, esa última parte como es a partir del sol y del líquido Claro, digamos a que empieza a temperatura nuclear, inferior. que empieza a nuclear en una parte del líquido que está subenfriado. Sí, pero para eso tiene que estar ya subenfriado. O sea que probablemente ocurra en la parte final de la solidificación. Ah, genial, bien, gracias. Sí. Sí. Bueno, vamos a hacerlo directamente buscando la filmina, sí, vamos siguiendo lo que dice ahí, ningún problema. Vamos a compartir. Profe, te hago una pregunta, una duda medio tonta, pero ¿por qué dejaste de poner en los videos los triangulitos y eso? Viste que vos en la primer parte del parcial había como zonas donde ponías triangulitos como que era importante eso Claro, y. porque ahí son determinados, hay algunos temas que sí o sí nosotros queremos que lo sepan al momento de los finales. ¿Por qué? Porque son temas que no los van a volver más, a ver más. Perdón, no los van a volver más de esa manera. Y de golpe los van a necesitar para cuando vean cerámica industrial, por ejemplo, ¿sí? Ahora, este tema, por ejemplo, crecimiento, ¿es importante? Sí, es muy importante. ¿No lo van a volver más a ver más? No, lo van a volver a ver con más profundidad todavía. Entonces, bueno, simplemente lo que quería con esos símbolos es, bueno, esto por favor,
no, si tomaron final, no pueden no saberlo. ¿Sí? Y con esto siempre es una pregunta tramposa, porque yo le puedo tomar cualquier cosa, igual les puedo decir, bueno, ¿cómo no lo sabes? Pero hay algunos temas que no los van a volver a mirar con esa profundidad en ninguna otra asignatura, y otros que sí, los van a ver con más profundidad. ¿Entiende la diferencia? Entonces, bueno, creo que en algún otro tema de más adelante vuelvo a poner algunos. Okay. Bueno, ¿cómo se da el crecimiento? ¿No? En las sustancias que tienen un delta de S de solidificación muy bajo, como por ejemplo los metales, significa que la superficie es muy desordenada. Seguramente el crecimiento va a ser un crecimiento continuo, porque siempre hay escalones en una superficie muy desordenada. Ahora, si el delta S de solidificación es muy alto, significa que pasamos de algo muy desordenado, como es el líquido, a algo muy ordenado. Es decir, seguramente la superficie va a ser plana. Si la superficie es plana, ¿cómo hago yo para generar la solidificación sobre la superficie? Porque si un pequeño átomo se posa sobre la superficie, va a tener todas las de perder, en el sentido que está creando un montón de superficie nueva y apenas es un pequeño átomo de volumen nuevo de la fase más estable. Con lo cual, es muy probable que esto no sea suficientemente, no es estable desde el punto de vista termodinámico y se vuelva al líquido. Ahora, en algún momento pasa lo mismo que ocurre cuando tenemos la cristalización, perdón, el radio crítico que veíamos en la otra parte de solidificación. Bueno, puede que ocurra que un disco determinado que supera el radio crítico y a partir de ahí va a seguir creciendo. ¿Sí? Ahora, si por alguna razón la estructura tiene escalones, ¿sí? Va a ser mucho más favorable para el proceso de solidificación, porque cuando se agrega un átomo en la superficie, fíjense el caso J, ¿no? El caso J agrega tantas caras como las caras que tapa. ¿Sí? Por lo tanto, no está creando superficie nueva al solidificar. Bueno, en el caso L, si se quiere, no es tan ideal como el caso J, en el sentido que hay dos caras que son superficies que está tapando, pero está creando nuevas, ¿no? Entonces, bueno, no sería tan ideal, pero obviamente es mejor que este caso. ¿Sí? Entonces, siempre una superficie escalonada va a ser... Es como que genera rugosidad, profe, ¿puede ser? Sí, para que ocurra la solidificación, sí. De alguna manera se va creando esos escalones que se necesitan, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuáles son los mecanismos que puede ser? Nucleación repetida, ¿sí? Que simplemente es esto, tucu, tucu, tucu. Bueno, crecimiento en espiral, que sería una de las formas también en donde se va esa nucleación, en donde voy reemplazando. Acá en la nucleación repetida tuve que generar primero un disco, y a partir, que es igual al radio crítico, y a partir de ahí crecer. ¿Sí? No, todavía no. No, en realidad no. Una vez que supera el radio crítico, bueno, ya sabemos que al menos sería un caso parecido a este caso que está acá, al L, ¿no? Pero bien, para diferenciarlo, nosotros tenemos ese caso. El caso de intersección en el cristales sería un caso parecido así. La intersección en cristales te va a dar un escalón. Entonces va a ser mucho más fácil crecer ahí que crecer en la superficie plana, ¿sí? Que sería el caso que sucedió acá. ¿Sí? Y el crecimiento en espiral se da a partir de cuando una dislocación de tornillo, por ejemplo, está en la superficie. ¿Sí? Entonces vos podés en realidad ir nucleando acá en este punto y va a ser esos sitios que son parecidos a esos sitios tipo J. ¿Sí? Y por lo tanto, va a crecer y bueno, ocurre este fenómeno en el cual que no crece el centro, pero sí crece el resto y se da esa especie de espiral. O sea, esos tres modos son en las superficies no rugosas. Cuando vos tenés una superficie no rugosa, puede crecer en la superficie plana, que sería crecimiento repetido, perdón, le llaman nucleación repetida, en un escalón, que es donde tenés, por ejemplo, la intersección de dos cristales, o en un crecimiento de espiral, que se da cuando tenés una dislocación. ¿Sí? En todos es más difícil crecer así que si tuvieras el caso de una superficie rugosa como en los metales. No, estas son para no rugosas, pero en el metal no, es otra cosa. Profe, ¿te hago una consulta? Sí.
¿Las transformaciones de segundo orden son siempre desplazativas? Sí, en general son desplazativas, sí. Estoy pensando en alguna transformación que pueda no ser. Bueno, existe. Bueno, orden, desorden, no, porque orden, desorden sí o sí requiere difusión. Alguna magnética que no implique tampoco ningún desplazamiento, pero que sea de segundo orden, ¿no? Estoy pensando. No, bueno, en general sí, son las desplazativas son de segundo orden. Bien, y las de primer orden pueden ser reconstructivas o desplazativas, ¿no? A ver, espera, dame un segundo que estoy pensando si me está escapando algún caso. Vamos a ver acá todos los ejemplos. Claro, porque acá la clasificación estaba por si era la primera o segunda esfera de coordinación, pero en realidad si es reconstructiva van a ser de primer orden, sí. Necesariamente. Ah, bien, entonces si es de primer orden reconstructiva, de segundo orden sería desplazativa, Sí. generalmente. Sí. Es así. Bien, perfecto. Y las de primera esfera de coordinación y de Bueno, ahí segunda. pueden ser cualquiera de las dos. Ah, ¿Sí? bien, Porque perfecto. podés tener el caso grafito diamante, que es Bueno, primera esfera, o bueno, cuarzo, cristobalita, que es segunda esfera. Y las dos son reconstructivas. perfecto, profe, gracias. Profe, en esa Sí. diapositiva, ¿podrías explicar la diferencia entre primera esfera de coordinación y segunda? Que no me queda claro del todo. ¿En esta? Sí. O sea, ¿qué diferencia hay entre la primera esfera y la segunda? No, básicamente es si se involucra a los átomos que rodean al átomo central que vos estás hablando, o involucra a los átomos que están más allá de los del que ve directamente el átomo. Por ejemplo, acá sería, bueno, la primera esfera de coordinación serían todos estos que están acá alrededor. ¿Sí? Y la segunda son, bueno, un átomo que está por acá. Bueno, pero ahí, por ejemplo, que estás desplazando los átomos, ¿el átomo central lo siente o no? No importa, no importa eso. Sí, seguramente todos se van a No, pero desplazar un poco. para saber si es de primer orden o segundo orden, digo. Ese caso en específico. Bueno, para este sería un caso desplazativo, debería ser de segundo orden. Y no sé qué tiene que ver si siente o no el átomo central. Pero bueno, en este caso sería de la primera esfera de coordinación. No, porque vos hablabas, por ejemplo, del caso del Sí. carbono con silicio, era creo. No, No, el grafito diamante. no. En el video vos pones un ejemplo de los tetraedros de silicio, perdón. Sí. Que vos Bien, decís ahí el que silicio. justamente el silicio no siente nada, pero sí el enlace entre los tetraedros. Ujú. Nada, quería Bueno, preguntar, solamente. saber Bueno, si eso tenía que sería un ver con caso este caso, pues. particular, claro, un caso Claro. particular donde todo lo que ocurra entre tetraedros sería un caso de segunda esfera. Y la primera nunca se ve afectada porque el tetraedro básicamente sigue siendo igual. O sea, hace referencia a eso, a si hay una transformación que, dado un átomo central cualquiera, está afectando los átomos que lo rodean o está afectando una superestructura que está más allá de eso. Gracias, profe. Profe.
Sí, Te hago una pregunta sobre sinterizado. sí. No entiendo demasiado bien el mecanismo del líquido reactivo. No sé si me lo podrías más o menos explicar un poco. Bien. A veces se puede acelerar el proceso de sinterizado generando una segunda fase que es líquida a una temperatura más alta. Y ese líquido lo que va a hacer es favorecer los procesos de difusión entre las partículas. Es decir, imagínate que una segunda fase tiene un punto de fusión menor que que la sustancia que vos estás sinterizando, ¿sí? Cuando subas la temperatura, la sustancia va a seguir siendo sólida, pero el líquido, esa otra sustancia se va a fundir. Entonces te va a quedar como un líquido que está todo alrededor de los granos. ¿Y qué tiene eso? ¿Qué función cumple? Bueno, la difusión a través del líquido es mucho más sencilla que difusión en estado sólido. Por lo tanto, va a favorecer el proceso de sinterizado y después cuando bajas la temperatura, simplemente se solidifica de nuevo. Y obviamente, como un problema es que te queda ahí, no es que uno lo pueda sacar. Puede ser parte del material final. Pero bueno, de alguna manera, pues uno lo puede incorporar a la composición. Esa es Claro, la yo había, esencia. yo había visto que tenía que ver la solubilidad también y no entendía más o Bueno, menos por qué. ¿por qué la solubilidad? Porque si esa segunda fase líquida es soluble en el sólido, se te difundiría hacia adentro del sólido y entonces no cumple su función. ¿Sí? Entonces, tiene que ser, el sólido tiene que ser soluble, si se quiere, o sea, tiene que tener una cierta solubilidad en el líquido, pero el líquido no tiene que ser soluble en el sólido, ¿entiendes? Es una cuestión de proporciones. ¿Y por qué el sólido tiene que ser soluble en el líquido? No, tiene que tener un cierto, para que pueda difundir sin problema. Ah, claro, sí, está bien. Listo. Gracias, profe. Profe, yo sé que cuando un material tiene un mayor punto de fusión, va a tener un menor coeficiente de expansión térmica, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, ¿de dónde viene el coeficiente de expansión térmica? No sé si recordás cómo era el dibujo, pero básicamente la energía potencial de dos partículas, de dos átomos, a medida que se acercan, ¿sí? No es simétrica. ¿En qué sentido? Porque a medida que se acercan, empieza a caer la energía potencial, pero en algún momento se empiezan a chocar las nubes electrónicas y vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, en definitiva lo que hace es que el valor medio de la energía potencial a medida que va subiendo la temperatura y por lo tanto van subiendo los niveles energéticos, hace que el valor medio que determina la posición de equilibrio sea cada vez más alejado. Entonces, por ejemplo, a una temperatura más baja, la posición de equilibrio es más cerca y a una temperatura más alta, la posición de equilibrio es más lejos. Y eso se ve simplemente al mirar esa curva de energía potencial, se ve cómo el valor medio va alejándose. Bien, eso explica el por qué muchos materiales, la gran mayoría, se expande con la temperatura, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Viene de ahí, ¿sí? Ahora bien, cuanto mayor sea la atracción, ¿sí? entre los átomos, seguramente esa separación no va a ser tan grande a medida que sube la temperatura, ¿no? Porque hay mayor atracción. Y al mismo tiempo, eso hace que el coeficiente de expansión térmica sea más bajo. Pero al mismo tiempo que haya más atracción entre las partículas es sinónimo de un punto de fusión más alto, ¿no? Porque fundir un material es separarlas. Claro, sí, sí. O sea que es inversamente proporcional. Mayor temperatura de fusión implica mayor atracción entre partículas, lo que quiere decir menor coeficiente de expansión térmica, pero mayor punto de fusión. ¿Sí? Separarlas para llegar a un líquido es más difícil. Por eso es inversamente proporcional. Claro, y con las vibraciones, ¿de qué manera se pueden relacionar? Con las vibraciones. Claro, porque ¿A qué te referís? vos cuando presentás el tema de expansión, de coeficiente de expansión térmica, hablas sobre las vibraciones de los átomos, que tiene que ver con eso. ¿De qué manera lo puedo relacionar? O con lo de la atracción ya está. No, tiene que ver con ¿por qué digo vibraciones? Porque existe una posición de equilibrio. Pero Sí. una posición de equilibrio no significa que está estático, ¿sí? Entonces, cuando vos le das más temperatura, todos los átomos vibran a partir de una posición de equilibrio, pero esa posición de equilibrio es más lejos entre ellos, ¿sí? Por eso yo la presento y hablo de las vibraciones y solamente para que tengan en cuenta que
a medida que sube la temperatura, vibran más, pero la posición de equilibrio, el valor medio de la posición, es más alejado entre ellas. Ah, ok, está bien. Listo, gracias. Profe, me olvidé que te iba a preguntar. Ay, para dar un segundo, lo pienso y te lo pregunto. Sí, no hay problema. Profe, mientras te paso una pregunta de nucleación heterogénea. Sí. O sea, yo vi que la fórmula del delta G heterogéneo es proporcional en el momento con la creación de área, ¿viste? Y la energía superficial. Yo entiendo por qué si tengo, y cuando se mete el factor del ángulo, si tengo menos ángulo, o sea que tengo mayor superficie de contacto, ¿por qué disminuye el delta G? O sea, ¿no tendría que aumentar porque tengo más superficie? ¿Te referís a cuando es heterogéneo versus cuando es homogéneo? Exacto. Claro. Bueno, no, ahí lo que pasa es que cuando es heterogéneo, la superficie en realidad es la misma, ¿no? Lo que está cambiando es la energía asociada a esa superficie. Vos no estás teniendo más o menos superficie por ser heterogéneo o homogéneo. Simplemente lo que estás teniendo es un valor de energía de superficie distinto, ¿sí? La energía de superficie de la interfaz sólido-líquido que se creó es mayor que si ese mismo sólido lo hubieras creado sobre un sólido ya existente, ¿no? Y eso dependiendo de los valores relativos de la energía, ¿no? Hay sustancias que no mojan y que tienen un valor de energía más alto, ¿sí? Que por lo tanto, bueno, no vas a tener tanta diferencia, pero en general siempre es menor, ¿sí? El delta G, o es más negativo, como uno lo quiera ver, si lo haces, o sea, tenés menos costo asociado a la creación de superficie cuando la superficie la creaste de manera heterogénea. Claro, está bien, gracias. No, profe, mi pregunta era si el gráfico este que habíamos visto con el radio tenía que ver, creo que es el mismo gráfico del potencial del Energon, ¿no? Que habíamos visto en física de la materia condensada, ¿puede ser? Sí. Ahí, bien. Quería ver, es lo mismo, claro, ahí lo habíamos estudiado Exacto. justo. Sí. Porque me acuerdo que habíamos visto también el gráfico ese que se corre el radio. Exacto, se corre la posición, sí. Profe, capaz que es una pregunta medio boba, pero cuando vos densificás en el sinterizado, ¿qué estás haciendo realmente? Cuando vos densificás, lo que estás haciendo es eliminar los espacios o poros que hay entre las partículas. Vos cuando tenés un compactado de partículas, tenés un montón de huecos en el medio porque las partículas no se acomodan de manera perfecta. Es decir, que la densidad real, o la densidad aparente, es en realidad más baja que la densidad última. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es la densidad aparente? Es dividir la masa, pero en el volumen total y no en el volumen real, sin contar los poros. ¿Qué quiere decir? Está lleno de poros, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque vos acomodás un montón de partículas entre sí, está llena de poros. La densidad es más baja de que lo que sería si esos poros no estuvieran. Entonces, lo que haces al densificar es eliminar esos poros y, por lo tanto, aumentar la densidad, ¿sí? O sea, básicamente es eso, hacer coalescer las partículas entre sí e ir eliminando los poros que se van creando, que se crearon por el hecho de que vos tenías simplemente partículas unidas así, apretadas unas contra otras, hasta que finalmente, bueno, lográs valores muy, muy cercanos a lo que sería el sólido propiamente dicho, sin ningún poro, ¿no? Si vos lo hubieras sostenido por colada, por ejemplo, que no se puede en los casos de cerámicos por su alto punto de fusión, ¿no? Y dos preguntas entonces sobre eso. Una, ¿por qué cuando vos lo pones en la clase, vos pones como que el átomo final o la partícula final que estamos teniendo tiene 126 veces el diámetro? Porque no me queda muy claro cómo estás densificando a partir de aumentar el diámetro de la partícula. No, 1.26 me parece que no 126. Ah, es 1.26. Claro, no tiene, eso no tiene que ver con, sino. claro, tiene que ver con lo siguiente. Si vos tenés dos partículas de diámetro D, las unís, y como el radio en realidad en el volumen está al cubo, ¿sí? Claro, sí. Toda esa misma masa representa una partícula de 1.26 el diámetro inicial. Listo. Entonces,
Eso Pero- está. Y lo otro que te quería preguntar era, ¿por qué cuando nosotros aumentamos la temperatura hay una tendencia a densificar y a seguir mecanismos que densifican, mientras que cuando tenemos una temperatura más baja no? Bueno, un poquito lo fuimos explicando recién hace un ratito, ¿sí? Tiene que ver con que vos necesitas, obviamente, activar los mecanismos de sinterizado que generan densificación, ¿sí? Pero al mismo tiempo evitar que ocurra el crecimiento exagerado de grano. Entonces, para eso, conviene situarse en una temperatura más alta, ¿sí? Para que haya más difusión, pero también para correrse un poco la temperatura a la cual es máxima la velocidad de crecimiento exagerado de grano, que es un poquito más abajo que la que la gente justamente elige, ¿no? Uno elige una temperatura que esté un poquito por arriba de la temperatura a la cual el crecimiento, la recristalización secundaria tiene la máxima velocidad. Y de paso activas los mecanismos que sí generan densificación. Ah, ok, listo, gracias. Profe, ¿vos querés eliminar esos poros porque te generan tensiones internas? En realidad, vos estás fabricando una pieza, ¿no? Porque el sinterizado se hace con forma ya. Sí. Vos estás fabricando una pieza cerámica. ¿Qué es mejor, una pieza toda densa o una pieza con poros? Y la pieza con poros se va a romper más fácil porque son concentradores de tensiones y no tienen la misma resistencia que una pieza si fuera totalmente sólida. ¿Bien? Entonces, básicamente es eso. Va a ser mucho más frágil cuanto más poros tenga. Está bien. Pero además, chicos, acuérdense que no solamente se reduce la porosidad, no es simplemente sacar espacio vacío. Algo que siempre va a pasar es que esas partículas que, como decía Ezequiel, están simplemente unidas física o mecánicamente antes de hacer el tratamiento, esa región de contacto se transforma de una zona donde las partículas están solo unidas físicamente a una región donde están unidas químicamente, que es lo que se produce cuando crece el cuello entre las partículas. Claro, es como que son un Eso todo. consolida el material. Supónganse que no hubiera reducción de la cantidad de poros, un mecanismo de evaporación-condensación. Igual la muestra, la pieza que obtendrían luego del tratamiento sería más resistente mecánicamente, por ejemplo, porque las partículas ya no van a estar unidas solo físicamente, ¿sí? Sino químicamente, y eso va a ir a favor de la cohesión de esa pieza, ¿sí? De cuán unida está. Entonces, eso ya de por sí es positivo. Además, usualmente se busca reducir la porosidad por lo que estaban diciendo recién, lo que decía Ezequiel, lo que decía también, no sé qué chico fue el que preguntó, ¿sí? Bueno, el poro en general se lo ve mal, digamos, es un defecto en la medida que es concentrador de tensiones, altera significativamente muchas propiedades, pero a veces en ciertos materiales se quiere mantener la porosidad remanente, por ejemplo, a la hora de tener un aislante. Es más, se agrega porosidad exprofeso. Pero bueno, incluso a veces se utilizan materiales parcialmente sinterizados en los cuales haya quedado porosidad remanente, pero lo que se logró es hacer que esas uniones puramente físicas o mecánicas se transformen en verdaderas uniones químicas. Ahí crece material. Y eso se produce justamente por el transporte de materia de ciertas zonas de la partícula hacia el cuello, hacia esa región de contacto con la otra partícula. ¿Sí? Esos son los dos, digamos, objetivos fundamentales. Claro, o sea, se densifica por dos maneras, por la reducción de poros y por la unión química. Exactamente, que ese término densificación a veces es medio peligroso, porque, a ver, si ustedes no tienen cambio químico en el material, ¿sí? La densidad del sólido que forma ese cuerpo no cambia, ¿sí? Porque tienen el mismo sólido. Claro. Lo que cambia es la densidad aparente, es decir, la densidad volumétrica, la del sólido, la del cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes antes tenían un sólido con poros y si se produjo una reducción de la porosidad, tienen el mismo sólido con menos poros, ¿sí? Entonces, ahí sí hay un aumento de la densidad aparente, que se dice, o global también se la llama. Global es mejor que aparente. ¿Sí? Si hay encima, porque muchas veces pasa que en el caso justamente de lo que comentó
Ezequiel, de la utilización de del sinterizado como una etapa en la fabricación de materiales cerámicos, muchas veces junto con el sinterizado propiamente dicho hay reacción química que hace que se alteren los sólidos que forman el material y entonces incluso hay un cambio de densidad del sólido propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, eso se llama, de hecho se llama reaction sintering, el proceso, es muy común más. Bueno, cuando se fabrican las bachas, los inodoros, todo eso que se hace con digamos, los elementos típicos de la cerámica, por la reacción ahí o no, también. Sí, claro. Ahí hay toda una serie de procesos químicos favorecidos en ese caso por este mecanismo que estaban hablando recién, porque hay mucha fase líquida en ese sistema, entonces favorecen los procesos de sinterización en sentido de disminución de la porosidad. Eso lo van a ver en cerámica. Pero bueno, ese es un ejemplo de sistemas donde se produce sinterización y reacción química. Y entonces ya el otro sistema final es otra cosa, por así decirlo. Pero entonces no se olviden que la densificación, como digo, a veces puede haber sinterizado sin haber densificación, pero de ningún tipo, es decir, porque el sólido es el mismo y ustedes tienen la misma cantidad de poros, pero diferentemente distribuidos, pero sí lograron aumentar la cohesión entre las partículas. Entonces la pieza final es más resistente mecánicamente, por así decirlo, es un sistema más cohesionado que el que tenían al principio. Perfecto. Profe, entonces, no siempre el objetivo final del sinterizado es la densificación. Puede ser lo que dice Analía de... No. Sí o sí vos tenés que densificar. Lo que pasa es que lo que está diciendo es que densificar puede ser engañoso en el sentido que no solamente son partículas que están más juntas, sino que también se coalescen entre sí y pasan a ser una única partícula, ¿no? Entonces, además de la cuestión de que a veces hay reacción también, tengan en cuenta que no es per se el objetivo solamente densificar en el sentido de aumentar la densidad, sino también que las partículas están uniéndose entre sí, ¿no? Por una cuestión de, ustedes vieron cómo es el proceso en lo que en el dibujo son 4 partículas que terminan siendo una, a los bordes de grano, si quieres, se terminan uniendo entre sí, y bueno, finalmente tienen un único material, ¿sí? Donde simplemente hay bordes de grano donde antes eran 2 partículas que estaban en contacto. Perdón, sí, y sí. agrego, Ramiro, en general, no te puedo hablar, pero sí en general en lo que es fabricación de cerámicos uno busca ambas cosas. Busca reducir la porosidad. Para que te des una idea, una pieza que se va previo al proceso de sinterización, a la etapa de sinterización, tiene un 40 y pico % de porosidad. Imagínate que eso en una pieza es mucho. No resiste nada. Y como digo, y encima esas partículas están solo unidas muy, muy débilmente. Entonces, una pieza cerámica, sí, hay piezas aislantes con algún catalizadores, piezas en donde vos requerís especialmente porosidad elevada. Pero en la mayoría de los casos vos buscás reducir la porosidad durante el sinterizado también, tal que te quede un material, una pieza que tiene finalmente, no sé, 3, por decirte un valor, 3% de porosidad, 2% de porosidad, incluso menos aún, ¿sí? Entonces, el objetivo suele ser ese doble objetivo, aumentar la unión entre las partículas y reducir la porosidad. Suelen ser ambos los objetivos, pero ojo, no siempre. Como digo, y lo que siempre sí está, va a ser esto de aumentar la cohesión entre las partículas, o sea, no aumentarla, sino mejorarla en este sentido, en hacerla más fuerte. Porque, como digo, al principio son solo uniones físicas, Van der Waals, más algún encastre así mecánico entre la rugosidad de las partículas. Cuando se compacta la pieza, o sea, se hace se prepara la pieza que se llama la pieza en verde, justamente, porque es previo, eso, no sé si Ezequiel, vos se los comentaste, en la... Te lo menciono que dice compactado en verde, sí. ¿Hola? Lo tiene generalmente, por ejemplo, no es el único método, por prensado de un polvo con la forma que se requiere. Entonces,
se le da presión a ese polvo para que tienda a haber interacción fuerte entre las partículas. Pero como digo, no deja de ser física o como mecánica, no sé, por rugosidad, por fricción ahí que se encastran una con otra. Pero eso es lejos de ser la unión química que se logra una vez que se sintetiza. Listo. Claro, entonces, Digo más. profe, si yo quiero mantener la porosidad del material, no tendría que no tendría que realizar densificación. No tendría que densificar, ¿no? Estrictamente hablando, si vos la querés mantener, por ejemplo, porque querés un material aislante, y como digo, es una forma de, no muy común, pero es, claro, podrías mantenerte en un estado en el cual favorezcas la unión entre las partículas por el mecanismo X, pero no reduzcas la fracción volumétrica, o sea, la cantidad de poros, porque junto con, ustedes vieron, va a haber una modificación de la forma, por ejemplo, de la porosidad. Claro, por ejemplo, de evaporación, condensación. Claro. De una forma. Pero no la cantidad. Está bien, perfecto, profe. Muchas gracias. No, de nada. Claro, hay migración hacia el cuello, hay difusión del material hacia el cuello, ¿sí? Por esa diferencia de presión de la que habían estado hablando recién, de diferencia de radio, bla, bla, bla. Se modifica la forma del poro, pero la distancia entre las partículas, eso tienen un dibujito que seguramente lo muestra Ezequiel y lo estuvimos viendo en el seminario, no hay acercamiento de las partículas. Entonces no hay densificación en el sentido de que no hay eliminación de porosidad. Claro, aumenta la cohesión por eso, porque está creciendo el cuello. Y ese crecimiento es porque se forman nuevos enlaces químicos ahí. Ya la identidad del borde, digamos, la identidad de la zona de contacto entre partículas se va, se desdibuja porque pasa a haber material. Redes, digamos, celdas unidad, red cristalina. Profe, yo de eso no me queda claro. Si vos lo sometés a un tratamiento térmico, ¿cómo podrías suprimir los mecanismos de difusión? Porque si no ocurre densificación, No, jamás. no tendría. Olvídate, Pero entonces, suprimir, bueno. Claro, pero entonces va a densificar siempre en un proceso de sintetizado. Vos lo podés evitar parcial, pero si los mecanismos de difusión densifican el material. No todo, justamente. Hay casos en los cuales si la materia proviene de la superficie y va al cuello, no densifica en el sentido de no elimina porosidad. Claro, porque yo tenía entendido que el de evaporación, condensación era el que generaba cambio en la forma de los poros, pero no generaba acercamiento entre partículas. Y ese sí no densificaría el material, pero bueno, vos no tenías presente uno solo, tenías varios mecanismos presentes y no solo uno que se generaba, digamos, en el sintetizado. O se puede dar solamente el de evaporación, condensación sin que se produzca mecanismo de difusión hacia el cuello. Eso A es ver, justamente, y porque cuando vos estás en un régimen de temperatura en donde no se favorece, o sea, por cómo se da la velocidad de las vías por las que va el material, es muy lento, o va muy lento la materia por borde de grano o la red, ¿sí? Tenés un mecanismo en donde la materia va a estar fundamentalmente yendo por la superficie, entonces ahí no vas a estar contribuyendo con ningún mecanismo que realmente densifique en estado sólido, ¿sí? No en vía gaseosa. Y eso sí te mantenés justamente en un rango térmico, pasa que la verdad que es difícil hablar, este rango intermedio, por así decirlo, de temperaturas, en donde todavía los mecanismos en la red no están favorecidos frente a los otros. Siempre, no es que, vieron que no es que no se produzca, pero ¿cuál resulta más efectivo? El más rápido. Otros van tan lentos las partículas que no, llegará alguna que otra por ese mecanismo, pero lo que está contribuyendo fundamentalmente es, por ejemplo, el mecanismo por la superficie, los que van por superficie, nada más. Porque son los únicos que están yendo a suficiente velocidad las partículas. Entonces lo que llega por esa vía.
y entonces no lográs que eso te densifique. Igualmente, a ver, entiendo que es cuestión de grados, no es que uno pueda suprimir totalmente, francamente no lo sé. Cuando es sinterizado en mi trabajo experimental, es sinterizado para densificar, sinterizar y que te quede un material casi sin poros. Profe, tal vez es una pregunta tonta, pero no me cierra por qué la migración desde la superficie no genera densificación. Bueno, porque ahí no está llevando material hacia el poro necesariamente. Sería como tratar de, digamos, tomar una plastilina y mover solo la masa por la superficie, ¿sí? En definitiva, vos cambiás la forma, pero no estás alimentando la zona del poro con materia. Entonces, por lo tanto, si se mantiene siempre la superficie, es que no genera en definitiva un aumento no podés transportar materia hacia el poro. Ah, bien. Es como que no tapás al poro, digamos. No, claro, para eliminar el poro tenés que lograr que vía difusión la materia se difunda desde cualquier lado hacia el poro, y eso no ocurre con este mecanismo. Perfecto. Profe, te hago una consulta de conductividad. Que en un momento pones que a ciertas temperaturas la conductividad, pues, o sea, a medida que aumentaste la conductividad disminuye. Pero en un momento decís que aumenta por el incremento en la condición por la radiación. Sí. ¿Por qué se da eso? Porque la conducción por radiación va con la temperatura a la cuarta, ¿sí? Entonces no tiene una influencia demasiado grande a temperaturas más bajas, pero en algún momento a temperaturas muy altas, ya ese término que va con la temperatura a la cuarta sí empieza a tener influencia. Y ese sí no se ve, si se quiere, entorpecido por el aumento de la temperatura como si ocurre con nosotros. Bien. Con expansión térmica y conductividad, no. Profe, te hago una consulta. Ujú. Yo vi en la teoría que si aumenta la entropía de un material, aumenta la simetría. No logro entender bien por qué eso. Aumenta la entropía y aumenta la simetría. ¿En dónde viste eso? En este mismo momento no me acuerdo, se me acaba de ocurrir la pregunta porque lo vi, pero por ahí me estoy equivocando, pero... No, No, sí, porque sí, no. está bien, aumenta la entropía y aumenta la simetría. Sí, sí, es correcto. Mira, lo podés ver, perdón que intervenga Ezequiel, lo podés No, es que ver no recordaba de dónde era, por eso, sí. en este sentido. La simetría en un sistema te permite tener más configuraciones que no podés distinguir. Eso tiene que ver con la entropía configuracional. Similar a, ¿te acordás cuando vimos por qué era energéticamente favorable la producción de defectos puntuales, o sea, producción no, que se generaran defectos puntuales, ¿sí? Porque aumentaba la entropía configuracional. Bueno, la relación entre una mayor entropía y una mayor simetría tiene que ver con eso. La simetría da al sistema mayor cantidad de configuraciones que no podés distinguir, y eso aporta la entropía configuracional. Por lo menos desde ese punto de vista es que yo lo entiendo y entiendo que se puede justificar, o uno puede entenderlo, ¿sí? Porque si no suena realmente un poco contradictorio, ¿no? Claro, por eso te decía. Uno piensa en simetría como orden, pero desde esa otra mirada, mayor simetría lleva a mayor cantidad de configuraciones, que vos, como digo, son todas indistinguibles, y eso aporta la entropía configuracional. Bien, perfecto, profe. Gracias. No, de nada. Muchas gracias por la clase, profe. Me retiro. Buenísimo, gracias.